Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a ver un pequeño video test de 20 preguntas. Esperemos que nos vaya bien y que continuemos con la racha. Así que iniciemos con la pregunta número uno, que dice, ¿cómo se define el prolapso genital? Las alternativas son incontinencia urinaria, fístula vésico-vaginal, dolor pélvico, inflamación de la vulva o descenso de los órganos pélvicos a través del canal vaginal. Pregunta súper sencilla. La definición es el descenso de los órganos pélvicos a través del canal vaginal, porque una inflamación de la vulva sería una vulvitis, por ejemplo, dolor pélvico cíclico que no está relacionado a esto de la definición, quizás sería algo de una EPI, quizás incontinencia urinaria y fístula vésico-vaginal no son propias de la definición. Entonces, marcamos la alternativa E y estamos en lo correcto. El prolapso genital se define como el descenso de uno o más órganos pélvicos, como el útero, cúpula vaginal, la vejiga o el recto, hacia otra vez el orificio vaginal, consecuencia de la pérdida del soporte anatómico del piso pélvico. Resulta del fallo de los músculos elevadores del ano y del tejido conectivo que sostienen los órganos pélvicos, que puede involucionar de distintas estructuras, dando lugar a cistocele, rectocele, prolapso uterino. Se asocia a parto vaginal, envejecimiento, aumento de la presión abdominal y otros, y déficit estrogénico. Pregunta, yo lo veo importante, quizás para saberlo, porque la definición es cosa que siempre, o bueno, muchas veces vamos a ver, pero ya en la práctica clínica. Y vamos con la pregunta número 2. ¿Cuál es la forma gastrointestinal del antrax? ¿Será megacolon tóxico, úlceras intestinales y síndrome pseudodiftérico, síndrome de intestino corto, colitis hemorrágica focal u obstrucción biliar? Obstrucción biliar lo descartamos porque no tiene nada que ver acá. La colitis hemorrágica focal no está relacionado con antrax, sino tal vez con un hemorrágico, podría ser esa variante, síndrome de intestino corto por una resección. ¿Qué más? Megacolon tóxico por una complicación, tal vez de una enfermedad inflamatoria intestinal. Mientras que acá lo, lo correcto es pensar en úlceras intestinales y síndrome pseudodiftérico. Y yo pensaría más en este síndrome pseudodiftérico, ya que es más fácil de recordarlo. Cuando vemos cosas raras es mucho más fácil de recordar en diferentes patologías. Y estamos en lo correcto. El antras gastrointestinal se adquiere al ingerir carne contaminada con esporas de Bacillus anthracis. Se manifestará con dolor abdominal severo que puede provocar oclusión o perforación intestinal, y esto es un cuadro similar a síndrome pseudodiftérico. Recuerden este dato porque es lo más llamativo y yo lo veo lo más rentable para saber respecto a las preguntas del UNACOM. También nos dice que en endoscopía muestra estas úlceras intestinales, además de tejido necrótico, y su tratamiento es con antibióticos de amplio espectro contra bacilos gram positivos. Pregunta muy buena. Vamos con la pregunta 3. ¿Cuál es la causa más frecuente de estenosis aórtica en adultos mayores? Endocarditis infecciosa, síndrome de Marfan, degeneración calcificada de válvula trivalva, bicúspide aórtica congénita, fiebre reumática postestreptocócica. Pregunta que podría parecer algo compleja, pero es sumamente sencilla. ¿Endocarditis infecciosa? No. De todas maneras, sí podría estar asociada, pero es algo muy rebuscado. Puede estar, pero no es lo más frecuente. Síndrome de Marfan, por el contrario, lo podemos ver en esto de insuficiencia aórtica, quizás, no en estenosis aórtica. Fiebre reumática postestreptocócica la podemos ver en estenosis mitral. Bicuspia aórtica congénita, pues será más de niños, jóvenes quizás, porque es congénito, no me suena que sea eso de adultos mayores, mientras que la alternativa C, degeneración calcificada de válvula trivalva, yo les aconsejo que en el caso sean preguntas de cardio a adultos mayores y que tenga algo relacionado con degeneración, esa muy probablemente será la alternativa correcta. Más que ver de válvula trivalva y ponernos a pensar en tal vez sí, tal vez no. Degeneración calcificada relacionada a adultos mayores, muy probablemente sí sea la alternativa correcta. Y en este caso nos dice que en adultos mayores la causa más frecuente de estenosis aórtica es la degeneración calcificada de la válvula tricúspide.
El depósito progresivo de calcio engrosa y fija los velos, estrechando el orificio valvular e impidiendo su apertura adecuada. Y este proceso se relaciona con factores de riesgo ateroscleróticos y además con el envejecimiento natural. Muy buena pregunta. Vamos con la pregunta número 4. ¿Qué medida preventiva reduce la sepsis neonatal por estreptococo grupo B en pacientes embarazadas? Esta pregunta es, no digo típica del UNACOM, pero sí es demasiado rentable. Me parece que se la viene una reconstrucción y es sumamente sencilla. Corticoides, vacunación, suplementación o ruptura de membranas, pues no, acá siempre recuerden la antibiótico-terapia o simplemente la profilaxis intraparto. Esa es la clave. De esta manera reducimos la sepsis neonatal que se produce por el estreptococo de grupo B. Esta pregunta quizás sí sea bueno recordarla porque es algo sencillo. Vemos, anotamos y nos ahorramos mucho tiempo. Y recuerden que para el EUNACOM debemos ahorrar el mayor tiempo posible. La explicación nos dice que el antibiótico profilaxis intraparte en mujeres colonizadas por estreptococo, agalatea o del grupo B es la medida preventiva más efectiva para reducir la incidencia de sepsis neonatal temprana causada por este patógeno. Y sí, tengan muy en cuenta esta pregunta. Vamos con la pregunta 5. Corredor de 30 años refiere dolor insidioso en la parte posterior del talón derecho, que empeora al iniciar la carrera y mejora parcialmente con el calentamiento, pero reaparece con mayor intensidad después del ejercicio y por la mañana al dar los primeros pasos. Al examen hay engrosamiento y dolor a la palpación del tendón de Aquiles a unos 4 centímetros de su inserción calcánea. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica principal? Síndrome de túnel terciano posterior, tendinitis aquilea no insercional, bursitis retrocalcánea, fractura por estrés del calcáneo o fascitis plantar. Claves de la pregunta del enunciado. Engrosamiento y dolor a la palpación del tendón de Aquiles, a unos 4 centímetros de su inserción calcánea. Y todo esto, ¿a qué tipo de paciente le está dando? A un paciente que nos dice que es corredor, o se entiende que es corredor ya que empeora con la carrera, mejora con el calentamiento. Un paciente deportista podría hacer esto tranquilamente. Ya tenemos varias claves que nos dan la alternativa correcta. Aún así, para descartar la alternativa A, que es un síndrome de túnel tarsiano, tendremos que tener principalmente parestesias y dolor plantar, cosa que no tenemos. Fascitis plantar, dolor en la planta del pie, cosa que tampoco tenemos. Fractura, no tenemos antecedente de fractura o algo que nos haga pensar en una fractura. Nos quedamos con tendinitis aquilea no insercional o bursitis retrocalcánea. Acá la clave es que la bursitis retrocalcánea tendría que tener este dolor a la palpación y todo del tendón de Aquiles junto con su inserción calcánea, ya que está un poco separado, dice unos 4 centímetros. Si nos dijera este abultamiento, engrosamiento, que se palpa junto al tendón de Aquiles, junto al tendón de Aquiles, inserción calcánea, podríamos pensar en ello, pero acá más que todo, por este dato de que solo es a la palpación del tendón de Aquiles y un poco separado de la inserción, tendinitis aquilea. No tendría que haber error con esta alternativa. Y marcamos y estamos bien. La sospecha diagnóstica principal es tendinitis aquilea no insercional. Se trata de una tendinopatía aquilea típica de corredores. Y sí se notaba un paciente que hacía ejercicio. El dolor es insidioso, empeora con la actividad física y aparece dolor matutino. La palpación dolorosa y el engrosamiento del tendón en su porción media son hallazgos característicos. Y sí, más que todo por esto de que se palpa y le duele ahí. La bursitis retrocalcánea provoca un dolor más localizado entre el tendón y el calcáneo. Ah, ya. Entonces no es solo por el tendón, sí me confundí ahí. Es entre el tendón y el calcáneo. La otra alternativa, la correcta, es solo en el tendón. Además, que acá hay tumefacción superficial posterior. La fascitis plantar ocasiona dolor en la planta del pie, especialmente en la inserción del talón. La fractura por estrés genera dolor difuso en el talón. Y el síndrome de túnel terciano se manifiesta con síntomas neuropáticos, hormigueo, quemazón y las parestesias.
Pregunta, yo lo veo muy buena, rentable, así que bien, continuemos. Pregunta número 6. Recién nacido presenta hepatosplenomegalia, tiene además es hepatosplenomegalia ictericia. Tiene además calcificaciones cerebrales y microcefalia. Evoluciona con corioretinitis y aumento progresivo del perímetro calcáneo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Infección por VIH, infección por Streptococcus agalactiae, sífilis congénita, rubiola congénita o toxoplasmosis congénita. Pregunta muy interesante. Mm, no tenemos datos de, de que el paciente tenga infección por VIH. En primera, tenemos esta clínica que parece variada, pero es específica de una de esas alternativas. Streptococcus agalactiae no se presenta con eso, quizás nos dé algo de sepsis, por ejemplo, sífilis congénita, sí puede tener esto del hepatosplenomegalia ictericia, pero hasta ahí. Rubiola congénita más está relacionada a la rubiola, recuerden, con sordera y alteraciones oftalmológicas. Toxoplasma congénita es lo correcto. Tiene todas estas cosas que parecen muy variadas, pero son específicas de la toxoplasmosis congénita. Incluso la aplicación nos dice que es una infección causada por transmisión vertical, todo esto. Pero acá lo que nos importa es que es parte del TORCH y su tetrada, la tetrada de Sabin. Tiene corioretinitis, calcificaciones intracraneales difusas, hidrocefalia, que acá es esto del aumento del perímetro cefálico, convulsiones o alteraciones neurológicas. Estas no siempre están, pero son típicas de la toxoplasmosis. Esta pregunta yo lo veo altamente rentable para la UNACOM. Si es que no lo vimos en una reconstrucción, me parece que sí. Recuerden que el complejo TORCH es muy preguntado. Así que sí hay que ponerle mucha atención a esta pregunta y hay que saber por qué es toxoplasma o toxoplasmosis congénita. Más que todo, por eso la tetrada de Sabin, que no siempre está. Vamos con la pregunta número 7. ¿Cuál es la complicación metabólica más frecuente asociada a la obesidad? Hipercalcemia, resistencia a la insulina, hipotiroidismo, anemia ferropénica o deficiencia de la vitamina B12. Pregunta sencilla. ¿Qué estará más relacionado a la obesidad? No habrá, o sea, anemia ferropénica, déficit de vitamina B12. Lo correcto simplemente es pensar en que haya resistencia a la insulina. Es lo más frecuente que esté asociado a la obesidad. Y nos dice que es la complicación metabólica más frecuente en pacientes con obesidad y constituye el paso clave hacia la diabetes mellitus tipo 2. No hay donde perdernos con esta pregunta que está muy sencilla. Vamos con la pregunta 8. ¿Qué prueba motora se usa tras endoscopia normal en disfagia persistente? Ojo, prueba motora, manometría esofágica, histerosonografía, PCR, Helicobacter pylori, ecocardiografía o test de nivel de salivalina. Salivalina, la verdad no recuerdo, pero acá nos dice prueba motora y eso no es una prueba motora. Acá, incluso por viendo las otras alternativas y que sea algo relacionado a disfagia persistente, simplemente nos cae la A y que sí es una prueba motora y que de seguro es lo correcto. Cuando un paciente presenta disfagia persistente y la endoscopia digestiva sea normal, el cual es el caso de acá, se debe sospechar un trastorno motor esofágico y la manometría esofágica, la prueba de elección, para evaluar la función motora del esófago, que incluye peristalsis, presión del esfínter y diagnóstico de trastornos como acalasia, que es lo más típico. Vamos con la pregunta 9. ¿Qué tratamiento es más apropiado para la púrpura vascular idiopática leve? Medidas generales y vitamina C oral, corticoides sistémicos, inmunoglobulina, transfusión de plaquetas o anticoagulación para púrpura vascular idiopática. Anticoagulación estaría mal, no contraindicado. Transfusión de plaquetas, inmunoglobulina, quizás sería, si no fuera leve, algo tal vez moderado, severo. Nos quedamos con medidas generales y vitamina C o corticoides sistémicos. Pregunta que sí está un poco compleja. Yo me quedaría con corticoides sistémicos, pero al decirnos leve, quizás lo correcto sean las medidas generales y la vitamina C oral. Recuerden que para el UNACOM siempre sigue este tipo de pasos. No simplemente pensar lo que nosotros creamos, sino lo que el UNACOM
ve conveniente a seguir respecto a los pasos. Paso uno, paso 2, paso 3. Si fuera así, medidas generales sería lo inicial. Quizás después sí corticoides y algo para algo más moderado, grave y así. Eso sería la variación. Entonces vamos a colocar medidas generales y vitamina C oral y estamos en lo correcto. La púrpura vascular leve e idiopática. El tratamiento se centra en medidas generales de protección capilar y soporte nutricional. Se recomienda evitar traumas y presión excesiva. El uso de suplemento como vitamina C ayuda a fortalecer la síntesis de colágeno. Y en la mayoría de casos, las lesiones se resuelven de manera espontánea. Las formas graves o secundarias requieren abordaje etiológico específico y supervisión médica más estrecha. Pregunta que sí está algo compleja. Vamos con la pregunta 10. Post resección transuretral de próstata, urocultivo con pseudomonas aeruginosa. ¿Cuál será el tratamiento correcto? Cotri, amoxicillin clavulánico, nitro, ceftria o imipenem. Pregunta que sí está súper sencilla. Para pseudomonas debemos ver qué medicamento tiene cobertura contra esto. Y todas las alternativas, excepto la E, pues no tienen buena cobertura o simplemente no le van a hacer ni cosquillas a las pseudomonas. Entonces marcamos directamente mi PENEM, que sí es lo correcto, tiene muy buena cobertura contra pseudomonas y nos dice que estamos bien y que la bacteria es una bacteria gram negativa oportunista con alta resistencia intrínseca a numerosos antibióticos y las infecciones urinarias causadas por este germen, especialmente de ámbito hospitalario o quirúrgico, requieren cobertura específica, como los carbapenémicos, que tienen muy buena actividad. Otros pueden ser fluorquinolonas, como el cipro también. Mientras que las otras alternativas, pues no tienen eficacia contra la sodomona. Vamos con la pregunta número 11. ¿Cuál es la primera intervención terapéutica recomendada en todos los pacientes con síndrome metabólico? Aspirina diaria, modificación del estilo de vida, iniciar estatinas de alta intensidad, inhibidores de la IECAS, terapia de metformina. Primera intervención terapéutica, que dijimos que tiene sus pasos. Entonces, al decir primera intervención terapéutica, lo primero será lo típico que es modificar el estilo de vida. Y estamos bien, la modificación del estilo de vida es la intervención inicial fundamental en el síndrome metabólico antes de considerar el uso de fármacos, una dieta más actividad física. Vamos con la pregunta número 12. ¿Qué prueba de imagen complementaria es útil para detectar abscesos perivalvulares en prótesis? Ecodoppler axial, electro de 24 horas, resonancia magnética abdominal, ecocardio transesofágica o radiografía de tórax. Pregunta que también está sencilla. Parece compleja, pero nos dice para abscesos perivalvulares en un paciente ya con prótesis. Cosa ver esos abscesos en las válvulas, o cerca de las válvulas, en un paciente que ya tiene una prótesis. Un ecodoppler arterial no nos va a servir. Ecodoppler arterial, electro tampoco. Debemos objetivar esto. ¿Cómo lo vamos a objetivar? Resonancia magnética abdominal no. Es radiografía, no se va a ver. Lo que sí es con el estándar sería la ecocardio transesofágica. O que simplemente diga ecocardiografía, igual valía. La ecocardio transesofágica es la prueba de imagen complementaria más útil para detectar abscesos perivalvulares en pacientes con prótesis valvular, especialmente en el contexto de sospecha de endocarditis infecciosa. En comparación con la ecocardio transesofágica, ofrece mayor resolución y mejor visualización de las estructuras cardíacas posteriores y perianulares, permitiendo identificar colecciones, trayectos o disencias de la prótesis. Y sí, ecocardio, mm, un tip que no siempre, no siempre es, pero muchas veces sí. Si nos dice algo relacionado a las válvulas, ecocardio, como prueba complementaria, como gol estándar, como prueba de elección, muchas veces es lo correcto. En, en valvulopatías, nefranias valvulares. Así que tomen eso en cuenta, pero aún así,
muchas veces será lo correcto, pero muy pocas no. Ténganlo a consideración. Puede ser un motivo importante, pero siempre hay que leer bien la pregunta. Vamos con la pregunta 3. ¿Cuál es la indicación de anticoagulación en insuficiencia mitral crónica? Fibrilación auricular o trauma auricular, edad más de 75 años, disnea leve, regurgitación leve o insuficiencia renal. Pregunta que es sencilla. Ah, estas tres alternativas no tienen nada que ver respecto a la anticoagulación en la insuficiencia mitral. Recuerden que en la insuficiencia mitral hay un alto riesgo de fibrilación auricular. Y entonces, esta sería la indicación más importante para anticoagular. El hecho de que haya edad más de 5 años como alternativa nos puede hacer pensar en eso del ChatBas 2, aún así es incompleto. Recuerden que tiene muchas variables, pero lo importante es prevenir estos eventos tromboembólicos, y esto se lo hace con anticoagulación. La insuficiencia mitral crónica se recomienda la anticoagulación en situaciones específicas para prevenir ictus por embolismo sistémico. Este ictus se puede traducir, o sea, ya saben, como accidente vascular encefálico, indicada cuando existe fibrilación auricular o cuando coexiste fibrilación auricular, también si hay un trombo en la aurícula izquierda, y el objetivo es reducir el riesgo embólico, y sí, ese es el objetivo principal. Vamos con la pregunta número 14. ¿Qué medida higiénico-dietética ayuda a prevenir candidiasis oral en pacientes diabéticos? Beber solo zumo de frutas, control estricto de glucemia y buena higiene, evitar cepillado dental diario, suplementar vitaminas y dieta alta en azúcares. Pues no, dieta alta en azúcares, no. Lo correcto es la alternativa B, un control estricto de glucemia y buena higiene bucal, pues como medida higiénico-dietética está bien. La explicación nos dice que un control óptimo de la glucemia en pacientes diabéticos reduce el riesgo de candidiasis al disminuir la glucosa salival, que favorece el crecimiento de cándida. Pregunta sumamente sencilla. Vamos con la pregunta número 15. ¿Cuál es la prueba diagnóstica confirmatoria de un quiste epidérmico antes de la extirpación? Este quiste epidérmico es igual al sebáceo. Punción con aguja fina que extraiga material pastoso, test de alergia, Doppler venoso, biopsia excisional sin imagen previa, prueba de sangre. Esta prueba de sangre me parece que es algo para lesiones vesiculares. Biopsia excisional sin imagen previa podría ser, pero acá ya nos dice imagen confirmatoria de un quiste epidérmico antes de la extirpación. Pues, de cierta manera se podría contradecir ahí. Doppler venoso de flujo, test de alergia que es un quiste, no tiene nada que ver acá. Y nos podríamos quedar con la punción con aguja fina o directamente pensar en la biopsia excisional, que sería algo contradictorio, pero quizás igual. Veamos con la alternativa A. Y estamos bien. La punción con aguja fina que obtiene material pastoso y queratínico confirma el quiste epidérmico. Vamos con la pregunta número 16. En un paciente adulto, especialmente mayor de 40 a 50 años, que es diagnosticado con dermatomiositis, que es fundamental investigar como parte del estudio, diagnóstico y seguimiento la presencia de una neoplasia maligna subyacente, síndrome paraneoplásico, deficiencias vitamínicas ocultas, exposición a toxinas ambientales, infecciones virales crónicas latentes o alergias alimentarias no diagnosticadas. Pregunta que también parece compleja, pero está sencilla. Recuerden, deficiencias vitamínicas puede coexistir, pero no es la alternativa correcta. Y todas las otras no están relacionadas. Sí está muy relacionado el hecho de que haya síndrome paraneoplásico en dermatomiositis. Asocienlo, síndromes paraneoplásicos con dermatomiositis. Es una pregunta, yo lo veo relevante para el ONACOM, que sí, para mí es altamente rentable. Entonces, en adultos, la dermatomiositis asocia mayor riesgo de neoplasia maligna, considerándose un síndrome paraneoplásico en un porcentaje relevante de los casos. Hasta un 25 a 30% de los pacientes pueden presentar un cáncer oculto, especialmente en mayores de 50 años. Por eso aquí en el enunciado nos dice, especialmente mayor de 40 a 50 años. Es fundamental un cribado exhaustivo de malignidad por esta asociación. Y hay muchos cánceres como ovario, pulmón, páncreas, estómago, colon, así que es muy importante.
Vamos con la pregunta 17. ¿En qué caso se indica linfadenectomía pélvica en carcinoma endometrial? Parece complejo. Elevación aislada de la CA-125, tumor grado 3 o invasión miometrial más del 50%, tumor grado 1 sin invasión, ácidos biliares elevados, masa ovárica benigna concomitante. Respecto a las alternativas, está sencillo. Recuerden que para una linfadenectomía pélvica debe haber mucho riesgo de, de malignidad primero y también riesgo, mejor dicho, más riesgo de invasión a los ganglios linfáticos. ¿Y esto cómo lo podemos determinar respecto a las alternativas? Por el hecho de la invasión miometral, más del 50% y además que es un tumor grado 3. Mucho riesgo de invasión a los ganglios y además alto nivel de malignidad. Elevación aislada puede ser sí, pero solamente dice aislado, no nos dice mucho. Lo podemos descartar. Tumor grado 1 sin invasión, ya sabemos que no. Ácidos biliares no está relacionado. Y masa ovárica benigna, si fuera maligna, quizás podríamos pensarlo. Entonces nos quedamos con la alternativa B, tumor grado 3 o invasión miometral, más del 50% y estamos en lo correcto. La linfadenectomía en cáncer de endometrio se indica cuando existen factores de alto riesgo de diseminación linfática con el objetivo de estratificar adecuadamente la enfermedad y guiar el tratamiento ayudante. Está recomendada en tumores grado 3 por la agresividad y el potencial metastásico, además que también se realiza cuando el tumor invade más del 50% del grosor endometrial, ya que está sencillo, de cierta manera, porque nos habla de invasión, sabemos que es por invasión, y la alternativa nos dice invasión miometral más del 50%. Por ese lado, estaba sencillo, algo intuitivo quizás. Vamos con la pregunta 18. ¿Cuál es el patrón típico de localización en lactantes con dermatitis atópica? Región perianal, mejillas y superficie extensora de extremidades, cuero cabelludo exclusivamente, palmas y plantas, pliegues inguinales solamente. Pregunta que sí yo lo veo compleja. Parece fácil, pero sí está complejo. Región perianal quizás sea algo más irritativo, podría ser. Mejillas y superficie extensora de extremidades, sí, sí, es un patrón en lactantes con dermatitis atópica, cuero cabelludo exclusivamente igual. Quizás no sea lo más típico, pero igual está. Palmas y plantas, no. Pliegues inguinales solamente. Podría ser pliegues inguinales, pero si se dan cuenta, tanto la C como la E nos dice exclusivamente o solamente. Por ese lado, yo lo veo algo incorrecto, ya que es algo atópico. Sí, pensar en mejillas y superficie extensora de extremidades me parecería lo más correcto acá. A pesar de que los otros, tanto la C como la E, de cierta manera también podría ser, ya que es esto atópico. Y estamos bien. El lactante con dermatitis atópica es común que las lesiones aparezcan en mejillas y en las superficies extensoras de brazos y piernas. La piel en estas zonas es altamente fina y está más expuesta a irritantes y alérgenos. A medida que el niño crece, las lesiones tienden a cambiar a zonas de pliegues flexores como codos e ingles. Entonces, ahora no, y después sí puede haber en pliegues e ingles. Quizás sí sería un poco complejo si nos cambian la pregunta y nos dicen pliegues e ingles. Perdón, sí, en pliegues flexores como codos e ingles. Ahí sí quizás sea un poquito más complejo, ya que la misma alternativa, la misma explicación nos dice que puede haber en esos lugares, pero a medida que el niño crece. Eso es para tomar en cuenta porque son pequeños detalles que marcan una gran diferencia en preguntas de la ONACOM. Vamos con la 19. ¿Cuál de estos no es un factor contribuyente a la nasarca en enfermedad renal? Permeabilidad capilar aumentada, hipoalbuminemia, insuficiencia cardíaca concurrente, retención de sodio y agua o producción excesiva de eritropoyetina. Fácil. Todas estas contribuyen a la nasarca en enfermedad renal. De algunos mucho más, como la hipoalbuminemia, algunos mucho menos, pero al final todos de cierta manera son factores contribuyentes, excepto la producción excesiva de eritropoyetina. Esto no es factor de anasarca.
Marcamos, estamos en lo correcto y nos dice la explicación que la producción excesiva de eritropoyetina no es un factor contribuyente a la nasarca en la enfermedad renal. La nasarca o edema generalizado severo en el contexto de insuficiencia renal se asocia a múltiples mecanismos fisiopatológicos como hipoglucemia por proteinuria y sí, este es el más reconocido o el más importante. La retención de agua y sodio por disminución del filtrado glomerular, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la posible alteración en la permeabilidad capilar. Todos esos contribuyen al desbalance de la presión hidrostática y oncótica, favoreciendo el paso del líquido al espacio intersticial. Muy buena pregunta, la verdad. Vamos con la pregunta 20. ¿Qué alteración electrolítica es típica en la insuficiencia suprarrenal primaria? Es esta la de Addison. Bicarbonato bajo, hipercloremia, hiponatremia, hipercalemia, hipernatremia, hipocalemia, hipernatremia, hipercalcemia, hipocalcemia, hipomagnesemia. Esta última de hipocalcemia, hipognesemia se puede ver me parece, que en algunos síndromes de mala absorción, puede ser. La D no es típica de la insuficiencia suprarrenal. La A tampoco, no tiene nada que ver acá el bicarbonato. Nos quedamos con la B y la C. ¿Qué habrá? Hipercalemia o hipocalemia. Ahí está la clave. La C es incorrecta, es todo lo contrario. Hay hipercalemia e hiponatremia. Acá déjense llevar por el potasio, por el calio, que es lo que nos da la opción correcta. Más que ver la hiponatremia, vean la calemia, cómo está. En la insuficiencia suprarrenal primaria, la pérdida de aldosterona ocasiona importantes alteraciones hidroelectrolíticas. La deficiencia de aldosterona causa retención de potasio, hiperpotasemia. Simultáneamente produce pérdida de sodio renal, hiponatremia. La incapacidad de secretar protones lleva a una acidosis metabólica leve. Más de fisiopato, pero es muy importante saberlo. Hay preguntas de este estilo en el UNACOM. Y si no sabemos esto, que es algo básico, la alteración electrolítica típica de la insuficiencia suprarrenal primaria, entonces sí nos vamos a perder esto de las preguntas. Y sí son frecuentes, al menos en endocrino, que hay estas cositas, es frecuente. Así que bien, espero que todos hayamos tenido un 20 de 20 en este pequeño video test y sigan estudiando. Nos vemos en otro video.